La lección 1 es la introducción a lo que es el amplificador operacional. Vamos a comenzar desde cero. Primero vamos a ver una pequeña introducción a lo que es un amplificador de voltaje y luego la introducción al amplificador operacional, sus parámetros básicos, la hoja de datos de un amplificador operacional, cómo podemos consultar la hoja de datos para extraer esos parámetros y esas características que vamos a ver. Cómo lo vamos a trabajar, su modelo simple o modelo simplificado para poder representar los circuitos o identificarlo en los circuitos. Y luego su respuesta básica, que es cómo trabaja un amplificador operacional en lazo abierto, es decir, cuando no le conectamos nada, únicamente lo energizamos, lo polarizamos con la alimentación. ¿Y cuál es su respuesta? De hecho, esta va a ser nuestra primera práctica, la respuesta del amplificador en lazo abierto. Entonces, en la diapositiva número 3 vemos que el amplificador de voltaje es un circuito, lo vamos a ver nosotros como una caja negra, en donde le vamos a poner una señal de entrada. No sabemos qué es lo que tiene adentro, pero nos entrega una señal que va a ser una versión amplificada de esa señal de entrada. O sea, quiere decir que cambia la amplitud de esa señal, pero no modifica ni la forma, ni va a modificar la frecuencia de esa señal. Eso es muy, muy importante. Un buen amplificador de voltaje o un circuito de amplificación de voltaje ideal, pues va a ser aquel en el que no va a manipular la señal más allá de lo que queremos que lo haga, ¿no? En este caso, pues amplificarla nada más, pero no queremos que la modifique ni en... Entonces aquí hay un ejemplo de una señal. Tenemos, por ejemplo, una señal sinusoidal de entrada de 1 milisegundo de periodo o de 1 kilohertz, que tiene una amplitud de voltaje de 5 volts pico o 10 volts pico a pico, ¿sí? Quiere decir que su amplitud va desde menos 5 hasta 5. La pasamos por un amplificador de voltaje que tiene una ganancia 2. La ganancia la vamos a representar con la letra mayúscula A de amplificación. El voltaje de señal lo vamos a representar como VS y la salida de ese amplificador la vamos a representar como V0 o Vout. Entonces, la salida, como tiene una ganancia 2, pues va a ser el doble en amplitud de la señal de entrada. Tenía un voltaje pico de 5 por 2, pues vamos a tener un voltaje de 10. 10 volts pico o 20 volts pico a pico, ¿sí? Y si se fijan, la frecuencia o el periodo de la señal queda sin modificar y también la forma de onda. Esa sería la función principal de un amplificador de voltaje. Entonces aquí vamos a decir que un amplificador de voltaje es un circuito que entrega una señal de salida cuya versión es la señal de entrada multiplicada por una ganancia, ¿no? Y ya representado matemáticamente con las literales que le estamos dando, pues está aquí. El voltaje de salida va a ser igual a la ganancia por el voltaje de entrada. Esa es nuestra definición de un amplificador de voltaje. Ahora vamos a ver qué es lo que tiene adentro o cómo lo podemos representar de forma circuital. La fuente de señal la vamos a representar como una fuente de voltaje de entrada, que puede ser un voltaje alterno o un voltaje directo, que va a tener una resistencia de señal o una resistencia de salida de esa fuente. Entonces la estamos representando como su equivalente de Thevenin. Recuerden que un equivalente de Thevenin es una fuente de voltaje y una resistencia en serie. Esa sería nuestra fuente de señal que va a proporcionar la entrada hacia el amplificador. Entonces, el amplificador se va a representar como está aquí. Va a tener una resistencia de entrada y su funcionalidad, dijimos que era una ganancia por el voltaje de entrada.
se va a representar como una fuente de voltaje que depende del voltaje, ¿sí? Sería como una fuente de voltaje controlada por voltaje. ¿Quién va a controlar el valor del voltaje que hay aquí? Pues precisamente el voltaje de entrada y la ganancia en circuito abierto de ese amplificador. Entonces, el voltaje de entrada por la ganancia nos daría el voltaje de salida que decíamos en la diapositiva anterior. Y lo vamos a representar también con una resistencia de salida. Entonces, este sería el circuito equivalente de un amplificador de voltaje real. Tendría una resistencia de entrada, una resistencia de salida y una fuente de voltaje controlada por voltaje. A la entrada tendríamos nuestro voltaje de entrada, a la salida sería el voltaje de salida que alimentaría una carga. En este caso vamos a representar una carga como una resistencia. Entonces lo vamos a ver como un dispositivo de 2 puertos cuya señal de salida pues es una versión amplificada de la señal de entrada, como decíamos anteriormente. Tenemos el voltaje de salida que va a ser igual a una ganancia multiplicada por el voltaje de la señal de entrada. Si aquí le ponemos un volt y la ganancia es 2, pues a la salida tendríamos 2 volts. Si le ponemos un volt de entrada y la ganancia es 10, pues la salida sería 10 veces el voltaje de entrada. Recuerden que es un factor multiplicativo. Por eso se dice que es amplificador, porque está amplificando. Entonces ahora vamos a hacer un pequeño análisis para interpretar qué es lo que pasa realmente con ese amplificador. Entonces, en el puerto de entrada, si nos ubicamos aquí en el puerto de entrada, vamos a ver que el voltaje de entrada, representado como VI, va a ser el voltaje que se forma en un divisor con estas dos resistencias, ¿sí? Entonces, es lo que tenemos aquí como ecuación número 1. Tenemos que es la resistencia de entrada dividida entre la suma de las dos resistencias por el voltaje de entrada, que en este caso es Vs. Es simplemente un divisor de voltaje. Y a la salida vamos a tener exactamente lo mismo. El voltaje de salida, que es el voltaje que se cae aquí en la carga, pues es un divisor de voltaje formado por estas dos resistencias, la resistencia de salida del amplificador, la resistencia de carga y el voltaje que está representado aquí como la ganancia del circuito abierto por el voltaje de entrada. Entonces es lo que tenemos representado en la ecuación número 2. RL entre RL más R out por la ganancia en lazo abierto por el voltaje de entrada. Entonces, si sustituimos VI en la ecuación 2, vamos a tener la ecuación que relaciona en la entrada con respecto a la salida, ¿sí? Si pasamos Vs de este lado, una ganancia multiplicada por voltaje señal de vamos a tener que la relación salida con respecto a la entrada, y idealmente debería de ser nada más la ganancia. Si aquí nosotros vemos la ecuación ideal, tendríamos que el voltaje de salida dividido entre el voltaje de entrada, pues tendría que ser idéntico a la ganancia. Pero vamos a ver aquí que debido a esas resistencias, precisamente resistencia de entrada, resistencia de la fuente de señal, resistencia de salida y resistencia de carga, pues la relación entrada-salida no es exactamente la ganancia, sino que se dice que hay un efecto de carga tanto en la entrada como en la salida, que es lo que está representado aquí con las flechas. Entonces, este factor de atenuación a la entrada va a afectar la salida, y también este factor de atenuación a la salida pues va a afectar la ganancia, y esto va a ocasionar a que no tengamos una ganancia teórica idéntica a la ganancia práctica, sino debido precisamente a esas resistencias, prácticamente vamos a tener que la relación entrada-salida va a ser un factor menor a la ganancia ideal o a la ganancia teórica.
Entonces, ¿cuáles son las condiciones que se deben cumplir para que la ganancia o la relación entrada-salida pues sea lo más parecido o lo más próximo a lo ideal? Lo ideal sería que la resistencia de entrada del amplificador fuese infinita. Si la resistencia de entrada es infinita, es como si aquí tuviéramos un circuito abierto, si no existiera esta resistencia. Entonces, viéndolo aquí en la ecuación 3, si la RI fuese mucho más grande que la RS, o sea, un valor muy grande que tienda a infinito, pues la RS se puede despreciar y este factor tiende a 1, puesto que se está dividiendo RI entre RI. Entonces la condición ideal es que la RI sea infinita y a la salida que la R0 sea 0. Si este término es 0, pues aquí la salida también sería RL sobre RL, y aquí sin importar el valor de la carga, este factor sería 1. Entonces, si este factor es 1 y este factor es 1 también, pues entonces tendríamos que la relación entrada y salida es igual a la ganancia. Eso sería la condición ideal. Pero ya vimos que esto en la práctica pues no va a ocurrir. En la práctica la resistencia de entrada no va a ser infinita, aunque sí va a ser un valor muy grande, pero no va a ser infinito. Y la resistencia de salida del amplificador no va a ser 0, aunque sí va a ser un valor muy pequeño. Entonces debemos de garantizar que la fuente de señal que conectemos, la resistencia de la señal sea mucho más pequeña que la resistencia de entrada del amplificador, o bien que la resistencia de salida del amplificador sea mucho más pequeña que la carga que se le conecte a la salida. Si cumplimos con esta condición, pues vamos a tener un factor o una relación de entrada y salida muy parecido a la relación ideal. No va a ser idéntico a la ganancia, pero sí muy cercano o muy aproximado. Entonces, ahorita que veamos las características de un amplificador operacional, vamos a ver que para que se aproxime a un amplificador ideal, pues va a tener que cumplir también con estas características de impedancias de entrada y de salida. Entonces, haciendo analogía, un amplificador operacional va a ser idéntico a un amplificador de voltaje. Entonces, nos traemos este bloque, que como estamos representando un amplificador de voltaje, y va a ser igual. Vamos a ver que su comportamiento va a ser idéntico. Un amplificador de voltaje con alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida, y ganancia de lazo abierto muy elevada. Esas son las características de un amplificador operacional. ¿Sí? Vamos a ver que es un circuito integrado, que su función pues es amplificar la diferencia del voltaje de entrada y darnos un voltaje de salida, que es exactamente la función que vimos que tiene un amplificador de voltaje. Nosotros le ponemos una señal de entrada, la va a amplificar por una ganancia y nos va a entregar un voltaje de salida, que es una versión amplificada de ese voltaje de entrada. Pero, como les decía ahorita, debe de cumplir con las características de idealidad, es decir, que tenga una alta impedancia de entrada y muy baja impedancia de salida. Quiere decir que su resistencia de entrada debe de ser muy grande, que tienda idealmente a infinito, y su resistencia de salida muy baja, que tienda idealmente a 0. Si cumple con esas características, pues entonces podemos decir que estamos hablando de un amplificador operacional ideal. ¿Sí? Un circuito del amplificador operacional práctico, ¿sí? Lo vamos a representar no como un cuadrado, sino como un triángulo. Ese va a ser el símbolo del amplificador. Pero internamente lo vamos a observar que va a tener una resistencia de entrada, una fuente de voltaje controlada por voltaje y una resistencia de salida, que es precisamente el comportamiento de un amplificador de voltaje.
va a tener sus terminales de entrada, su terminal de salida, sus terminales de alimentación. Ahorita vamos interpretando cada una de ellas. Ahorita nada más lo que nos tiene que quedar claro es su simbología. Va a ser un triángulo, que si la resistencia de entrada es infinita, pues la podemos sustituir por un circuito abierto. Y si la resistencia de salida es 0, la podemos sustituir por un cortocircuito. Entonces, un amplificador operacional práctico, que es como lo vamos a encontrar en la realidad, cuando vayamos a comprar un amplificador operacional, debemos de elegirlo, que sus características sean que la ganancia en lazo abierto sea muy elevada, la resistencia de entrada o su impedancia de entrada sea muy elevada, y la resistencia de salida muy, muy baja. O, idealmente, pues lo que estamos aquí. Vamos a ver que estas condiciones no se cumplen del todo, pero sí se aproximan mucho a estas condiciones de idealidad, ¿sí? Entonces, en resumen, un amplificador operacional va a ser un amplificador de voltaje, cuyo voltaje de salida es una versión amplificada de la diferencia del voltaje en las dos terminales de entrada, denominado voltaje diferencial. Vamos a ver que ese voltaje de entrada, si nosotros conectamos una fuente aquí de entrada con respecto a tierra, otra fuente de entrada aquí con respecto a tierra, pues el voltaje de entrada va a ser la diferencia de ellas amplificado por esa ganancia. Por eso se dice que es un amplificador diferencial también. Vamos a ver un poquito de historia del amplificador. Originalmente, el amplificador operacional se creó para realizar operaciones matemáticas básicas por allá en los años 1930, 1940. Salió la primera versión del amplificador operacional y su funcionalidad principal fue para realizar operaciones matemáticas en computadoras analógicas. Las primeras computadoras fueron analógicas y las principales operaciones que se realizaban en ese tiempo pues era la suma, la resta, la integración y la diferenciación de señales. Entonces era suma, resta, integrar y diferenciar. Eran las 4 funciones matemáticas básicas que se implementaban con un amplificador operacional. Por eso se le adoptó el término operacional, ¿sí? Es un amplificador de voltaje, pero que relacionaba o implementa funciones matemáticas o operaciones matemáticas, por eso se le adoptó el término operacional, ¿sí? Y nosotros lo vamos a utilizar en este curso con esta abreviación, para no estar escribiendo amplificador operacional toda la palabra, nosotros vamos a adoptar OP-AM, ¿sí? Que sería una abreviación que podemos encontrar sobre todo en la literatura de libros en inglés. De Operational Amplifier sería amplificador operacional. Así es como lo vamos a utilizar en este curso, su simbología abreviada. Entonces, como decimos, pues es útil para procesar voltajes y corrientes mediante esas operaciones matemáticas iniciales. Después, con la evolución de la electrónica, pues nacieron los transistores, después aparecieron los primeros circuitos integrados, primero fue desarrollado con tubos de vacío o bulbos, entonces el tamaño del amplificador pues era bastante grande, las primeras versiones incluso eran del tamaño, por ejemplo, de una recámara. Estamos hablando de dimensiones como de 5x5, 4x3, etcétera. Más o menos el tamaño era bastante grande. Después, cuando salieron los transistores, y después, gracias a los transistores, pues se creó el primer amplificador en circuito integrado. Estamos hablando ya de los años 1970, 1975.
donde salió ya el primer amplificador operacional en su versión de circuito integrado, que es como lo conocemos ahora nosotros. Se dice que es un dispositivo muy versátil porque vamos a ver durante el curso que con muy pocos componentes externos, unas cuantas resistencias, un capacitor y muy pocos componentes, se puede realizar funciones como amplificador de voltaje, como sumador, comparador, como filtro de señales. Vamos a ver, su función también puede ser para filtrar señales, para rectificar señales, como temporizador, o sea, contador de un intervalo de tiempo, por ejemplo, para señales cuadradas, como integrador y como diferenciador. Entonces, vamos a ver que con este dispositivo pues, se pueden realizar muchas funciones con esas señales que van a entregarnos un generador de señal, o bien son señales que pueden provenir de sensores. Lo que les acabo de mencionar, pues está compuesto aquí, ¿no? Dice, se integra aproximadamente por 30 o 20 transistores. Nosotros aquí en el curso, pues lo vamos a ver como una caja negra, como decía al principio, lo vamos a ver nada más como un amplificador de voltaje, donde le vamos a poner una señal de entrada, vamos a medir la señal de salida, que se comporte de acuerdo a lo que yo quiera, que se comporte como integrador, como filtro, como amplificador, como restador, etcétera, pero no nos vamos a meter con su estructura interna. Ahorita en la siguiente diapositiva vamos a ver que la estructura interna pues es bastante compleja, son aproximadamente de 20 a 30 transistores que originalmente eran transistores BJT, después fueron transistores MOS o MOSFET. Los podemos encontrar de acuerdo a los fabricantes y a las diferentes opciones que hay en el mercado. Hay diferentes amplificadores con diferentes tipos de transistores. Dependiendo de la tecnología de fabricación, pues va a ser el consumo de corriente, sus características que vamos a ver ahorita de offset, corrientes de polarización, si se aproxima o no a la ganancia ideal infinita, resistencia en entrada infinita, etc. Entonces, aquí como les mencionaba, en unos inicios con tubos de vacío por allá en los años 40, después con transistores en los años 50, y ya para la década de 1970 aparece el primer circuito integrado, que es el amplificador operacional 741. El amplificador operacional 741 fue de los primeros amplificadores operacionales en circuito integrado y sigue siendo muy popular y muy utilizado en diferentes aplicaciones. Casi la mayoría de los libros y de la literatura que nosotros vamos a encontrar relacionada con amplificadores operacionales, digamos que los ejemplos o los circuitos que proponen en esos libros, pues se basan en el amplificador 741. Nosotros no vamos a utilizar el 741, vamos a utilizar otras variantes ya mucho más actuales y con mejores características que el 741, pero que sepan que este circuito fue el primer integrado y sobre todo se sigue utilizando actualmente. Estamos hablando de un circuito integrado que tiene, si es desde 1970, 75, 80, pues tiene alrededor de 40, 50 años en uso. Aquí en la parte inferior de la diapositiva podemos observar más o menos cómo estaría internamente la conectividad del circuito integrado. Aquí en la parte superior es una fotografía del circuito integrado. Va a ser un circuito integrado, por ejemplo, de 8 pines. Los hay de más pines si traen más integrados, pero este nada más incorpora un solo amplificador. Y aquí vienen sus terminales de conexión, ¿no? Por ejemplo, la terminal 2 sería la entrada inversora, la terminal 3 la entrada no inversora, la terminal 4 para la alimentación negativa, la terminal 7 para la alimentación positiva, la terminal 6 para la salida, las terminales 8 no se conectan y después vamos a ver que
hay algunos amplificadores que permiten hacer una corrección de ajuste de offset. Esa sería más o menos su arquitectura interna de forma simplificada. Podemos ver que es desde Q1, que es un transistor, hasta Q22, por acá hay un Q22, entonces, como les decía ahorita, tiene aproximadamente de 20 a 30 transistores. Incorpora un capacitor de compensación, que más adelante vamos a ver para qué función tiene ese capacitor interno. Aquí lo podemos ver, entrada no inversora a la 3, el offset a 1, por acá está la entrada inversora, entonces aquí la 3 y la 2 serían las entradas, donde conectaríamos las entradas. Por acá la terminal 6 sería la salida, la polarización y la del offset, que sería más o menos la estructura interna de este circuito. Entonces, pues nosotros lo vamos a ver como una caja negra, como les decía. Sabemos que internamente va a estar compuesto de N transistores. No nos va a interesar su funcionalidad interna, únicamente lo vamos a trabajar de forma externa. Y para las funciones que lo vamos a diseñar o vamos a analizar. Vamos a ver cómo lo vamos a estar trabajando, la simbología y sus características. Entonces decíamos que su símbolo va a ser un triángulo en donde va a tener 5 terminales. Va a tener 2 terminales de entrada, una que va a tener el signo negativo, la cual se va a denominar entrada inversora. Después vamos a ver por qué se denomina inversora. La que tiene el signo positivo va a ser la entrada no inversora. Que nos vayamos aprendiendo el nombre de sus terminales. Sus 2 terminales de alimentación, positiva y negativa, y su terminal de salida. Entonces, son 5 terminales básicas. Y ya después vamos a ver que los podemos encontrar en diferentes opciones en circuito integrado, ¿no? Puede estar la versión DIP, que normalmente es la que utilizamos para insertar en protoboard, o de montaje superficial para cuando se hacen placas de desarrollo ya en PCB, pues también existen esas versiones de amplificadores. Entonces, en cuanto a la fuente de alimentación, ¿cómo lo vamos a polarizar? Existen 2 formas de polarizar un amplificador operacional. Una es utilizando una fuente dual o bipolar, que está representada aquí. Nosotros podemos, que normalmente son las fuentes que tenemos ahí en el laboratorio, que las ponemos en modo track, combinamos sus 2 terminales, o como si estuviéramos aquí agrupando 2 baterías. También lo podemos hacer con 2 baterías, ¿no? Conectadas de esta forma. La terminal común, que sería la tierra o el punto común para todo el circuito. La terminal positiva iría a la fuente de alimentación positiva del integrado. La terminal negativa de esa unión iría a la alimentación negativa del integrado. Y el rango de polarización, pues depende del circuito amplificador que nosotros seleccionemos. Hay amplificadores que se polarizan desde más menos 3 volts hasta más menos 15, incluso hay unos que hasta más menos 30 volts de alimentación funcionan en todo ese rango, ¿no? Entonces, eso depende pues del circuito integrado ya en particular que estemos utilizando. La otra forma de polarizar el amplificador es con una fuente unipolar. Vamos a encontrar amplificadores operacionales que nada más se polarizan de esta forma o que se polarizan de ambas. Eso ya depende del integrado también físico que tengamos. La forma de conectar una fuente unipolar pues es directamente una batería o una fuente de señal de polarización, pues igual la terminal positiva y la terminal negativa iría al común, pero también iría a tierra o al común de todo el circuito. Mientras que acá en el bipolar, si se fijan,
ninguna de las terminales de alimentación está conectada a tierra, que es lo que les destaco acá en la parte inferior. Entonces se recomienda utilizar una fuente de alimentación regulada, ¿sí? Una fuente que no tenga ruido, porque si tiene mucho ruido, pues vamos a ver que las señales que nos entrega el amplificador van a ser muy ruidosas. Se recomienda pues que la fuente sea regulada, también para que no esté variando, que se mantenga más o menos estable y constante. Y revisar la hoja de datos del amplificador en particular para verificar los rangos, ¿sí? Y no dañarlo, porque hay amplificadores que no aceptan rangos más allá de 5 volts, por ejemplo, y si lo polarizamos con 10 o 15, pues vamos a quemar el circuito integrado, lo podemos dañar. Bien, eso es más o menos en cuanto a su simbología y sus terminales. Ahora vamos a interpretar los parámetros. ¿Qué parámetros tiene un amplificador operacional? Sus parámetros básicos, tienen muchos más, pero aquí nada más vamos a tocar 3 o 4 que son los más básicos y los que nos sirven para iniciar con los diseños de un amplificador o los circuitos con este amplificador. El primero de sus parámetros es la impedancia de entrada. Como decíamos al principio, un amplificador de voltaje ideal debe de tener una impedancia de entrada infinita o por lo menos un valor muy, muy grande. Vamos a ver que la impedancia de entrada de un amplificador se puede comportar de dos formas: en modo diferencial y en modo común. En modo diferencial, la impedancia de entrada se representa como la diferencia, o se puede obtener midiendo el cambio de corriente de polarización de los circuitos aquí de entrada a una entrada diferencial, ¿sí? Ponemos dos voltajes, un voltaje conectado a la terminal inversora, un voltaje conectado a la terminal no inversora, y la diferencia de ellos, cuando circula por aquí, la podemos estimar, y de esa forma, mediante el cambio de corriente y la ley de Ohm, pues se puede estimar esa impedancia, o esa resistencia de entrada. Mientras que la impedancia de entrada del modo, como está presentado aquí, lo hace con configuraciones con respecto a una de las terminales y tierra, la otra con respecto a la otra de las terminales y tierra, ¿sí? Por eso aquí es diferencial, aquí es común. Hay una conexión común a cada una de las terminales. Después vamos a hacer una práctica, bueno, no vamos a hacer la práctica, solo la parte de simulación para poder estimarlo, ¿no? Cuando veíamos en el laboratorio la práctica que corresponde a esto de las impedancias, sí hacíamos un experimento para poder estimar de forma experimental las dos, la impedancia de entrada, ¿no? Ahorita vamos a hacerlo por simulación nada más y vamos a ver que tenemos que ir a interpretar la hoja de datos del fabricante del amplificador para poder identificar más o menos el rango de valores de este parámetro. En un amplificador ideal decíamos que la impedancia de entrada debe de ser infinito, pero en un amplificador práctico vamos a ver que su impedancia de entrada es del orden de megaohms, kiloohms o incluso hasta gigas. Por ejemplo, hay unos amplificadores operacionales que traen incluso valores de teraohms. Entonces ya teraohms prácticamente es un cable abierto. Si gigas ya es valores ya muy grandes. Entonces, como ven, no es infinito, pero sí es un valor muy, muy grande. Entonces, lo que nosotros conectemos aquí, pues relacionado con ese valor que va a ser muy grande, pues el efecto de atenuación va a ser mínimo. Claro que debemos de cuidar precisamente
la resistencia de la señal que se le conecte a ese amplificador, porque recuerden que siempre va a estar ahí esa impedancia de entrada. Otra característica pues, es la impedancia de salida. Como decíamos al principio, la impedancia de salida de cualquier amplificador ideal debe de ser 0 o tener un valor muy, muy pequeño. Entonces, la impedancia de salida es la resistencia vista desde la terminal de salida del amplificador. Como veíamos, si se le conecta aquí una carga resistiva, pues veríamos un divisor de voltaje que se forma de la resistencia de salida y la carga, y eso es lo que mediríamos como voltaje de salida. Idealmente, para que no exista ese efecto, pues tendría que ser 0. En un op-amp práctico, su valor típico no es 0, pero sí es muy, muy pequeño. Por ejemplo, hay operacionales que tienen valores desde 4 ohms. Típicamente está en el orden de 50 a 75 ohms. Y hay amplificadores muy, muy malos que su valor de impedancia de salida es grande, ¿no? Por ejemplo, ya una impedancia de salida de 1 kilo ohm o de 1000 ohms, pues ese ya es un valor muy grande, ¿no? Entonces ya la carga tendría que ser mucho más grande a ese valor para que no existiera efecto de atenuación a la salida, pero lo ideal es mejor seleccionar un amplificador con una impedancia de salida muy, muy baja. Precisamente por eso estamos viendo estos parámetros y definiéndolos para saber cuando vamos a elegir un amplificador o lo vamos a comprar, pues en qué nos tenemos que fijar, ¿sí? Entonces ya llevamos dos criterios: que tenga una impedancia de entrada muy grande, una impedancia de salida muy baja, y otro de sus parámetros va a ser el offset o el voltaje de desvío, como también se conoce. Voltaje de offset o voltaje de desvío de entrada. Entonces, si nosotros tenemos un amplificador operacional y conectamos sus dos terminales de entrada a tierra o al punto de referencia de masa, si las dos terminales están a 0, pues idealmente la entrada es 0. Multiplicado por la ganancia que sea, pues la salida idealmente debería de ser 0. Esto es la condición ideal, pero en la condición práctica vamos a ver que los amplificadores operacionales, aunque yo conecte las dos terminales a 0, va a haber un pequeño voltaje, lo representamos como un pequeño voltaje, aunque esto está internamente en los dos transistores. Recuerden que su entrada es una entrada diferencial compuesta por dos transistores o N transistores. Entonces, idealmente esos dos transistores no son exactamente iguales. Entonces, vamos a ver que hay un pequeño voltaje que se va a sumar a la señal de entrada que nosotros conectemos aquí. Por ejemplo, si ponemos una señal de 1 volt y el offset es de 100 milivolts, pues esos 100 milivolts a la señal de 1 volt y vamos a 1.5, idealmente los 10 volts, si no me va a dar a lo mejor 11. Entonces ese volt adicional es debido al offset, ¿sí? Entonces, y prácticamente la salida, cuando las dos terminales de entrada se conecten a tierra, no va a ser 0, sino va a ser un pequeño voltaje diferente de 0, que se conoce como voltaje de offset. Que ese voltaje pues va a ser más grande a la salida porque recuerden que se amplifica. Entonces, si hay un voltaje pequeño a la entrada, pero se está amplificando por una ganancia del amplificador muy grande, entonces acá a la salida pues vamos a tener un voltaje grande. Grande, pues estamos hablando del orden de volts, ¿sí? 1 volt, 2 volts, 100 milivolts, 50 milivolts, dependiendo de ese valor. Entonces, hay amplificadores operacionales cuyos valores típicos de voltaje de offset es del orden de decenas de milivolts, los que son más o menos
comerciales, pero hay amplificadores específicos que incluso tienen voltajes de offset de microvolts o de nanovolts, ¿sí? O sea, valores muy, muy pequeños. El siguiente parámetro precisamente son las corrientes de polarización y offset. Como les mencionaba al principio, la entrada se compone de transistores, un bloque de transistores diferencial que tienen un pequeño desbalance entre ellos. Entonces, para que se puedan polarizar esos transistores, tiene que circular una pequeña corriente hacia la entrada del amplificador, que se conocen como corrientes de polarización, precisamente porque polarizan los transistores de la etapa diferencial de entrada del amplificador. Entonces, por eso precisamente se requiere también que la impedancia de entrada sea muy grande, porque si esta resistencia de entrada es muy, muy grande, podemos aquí considerarla como un circuito abierto y esas corrientes de polarización pues no circularían hacia ningún lado. Mientras que si esa resistencia no es grande, entonces esas corrientes de polarización van a circular por esa resistencia y van a generar un pequeño voltaje que ahorita vamos a ver qué efecto tiene, ¿sí? Entonces, idealmente, si la etapa diferencial de ese amplificador operacional fuese perfecta, o sea, si los dos transistores fuesen exactamente idénticos, las dos corrientes de polarización, que aquí las vamos a poner como el índice de su terminal. Esta es I sub n por la terminal inversora o negativa, y esta es I sub p por la terminal positiva, por la terminal no inversora, por la que va a entrar, para diferenciar que una entra por la terminal negativa y una entra por la terminal positiva del amplificador. Entonces, en un op-amp ideal, como les decía ahorita, si esa etapa diferencial tuviese transistores perfectos, las dos corrientes serían idénticas. Las dos corrientes que se necesitan para polarizar el transistor deberían de ser idénticas, ¿sí? Pero vamos a ver que no son idénticas, hay una pequeña diferencia entre ellas. Esa pequeña diferencia entre ellas se conoce como la corriente de desvío o corriente de offset de entrada, que es de sus términos en inglés, el OS. Entonces es la diferencia de esas dos corrientes de polarización. Si fuesen idénticas, no existiría esta corriente sería cero, pero vamos a ver que esa diferencia, que se considera en magnitud, o sea, no importa el signo, puede ser una un poquito ligeramente más grande que la otra o viceversa, pero recuerden que no son idénticas precisamente por esa diferencia en los transistores de entrada. Entonces, esas corrientes IN y P que veíamos acá van a circular por la resistencia de entrada y van a ocasionar también un voltaje de offset, ¿sí? Entonces, esa corriente de offset multiplicada por la resistencia de entrada ocasiona un voltaje de offset que se va a sumar a la señal de entrada y se va a amplificar también. Entonces, eso va a ocasionar un error de offset debido a las corrientes de polarización del amplificador operacional. Idealmente, si esta diferencia fuese cero o si las corrientes fuesen idénticas, pues la corriente de offset sería cero y el voltaje de offset cero, pero prácticamente no son cero. Decimos que son del orden de nanoamperes o incluso hay amplificadores que tienen picoamperes o amplificadores muy malos tienen de corriente de polarización. Entonces, precisamente, al final, el voltaje de offset multiplicado por la ganancia
nos va a ocasionar un voltaje de salida de error, como les mencionaba ahorita. Vamos a tener un error a la salida, que es lo que está representado aquí en la ecuación. Tenemos un voltaje de offset que depende de las corrientes de polarización y la resistencia de entrada del amplificador, y multiplicado por la ganancia en lazo abierto, pues nos va a dar un voltaje de salida de error. Entonces, aunque nosotros conectemos aquí a cero las dos entradas, existen unas corrientes que necesitan entrar, aunque son muy, muy pequeñas. Entonces, idealmente estas corrientes tendrían que ser cero para que no existiera ese efecto. Entonces ya llevamos 4 parámetros: resistencia de entrada, resistencia de salida, voltaje de offset y corrientes de polarización. Otro de los parámetros muy importante es el slew rate, o la velocidad de respuesta que tenga ese amplificador. Como veíamos al principio, un amplificador de voltaje ideal debe de ser aquel que no modifique la forma de onda de la señal ni la frecuencia de la señal de entrada, únicamente modifique amplitud. Eso va a depender de este parámetro. Para que se cumpla esa condición de idealidad, el slew rate lo vamos a encontrar en la hoja de datos como SR, por sus términos en inglés, o lo podemos traducir como velocidad de respuesta. Este parámetro nos va a indicar qué tan rápido el voltaje de salida cambia con respecto a la entrada, ¿no? O con el tiempo, más bien. ¿Qué tan rápido responde ese amplificador? Entonces, si nosotros le ponemos una señal, por ejemplo, de 1 kHz, y el tiempo de respuesta del amplificador no es suficiente para responder a señales de 1 kHz, pues la señal de salida va a salir distorsionada. A lo mejor sale triangular o sale deformada, ¿no? Por ejemplo, si es una senoidal, pues puede salir triangular, pero si es una señal a lo mejor de ritmo cardíaco o de aceleración o de vibración, pues va a salir deforme y no va a tener la forma esperada, porque precisamente el amplificador la está distorsionando. Esto va a depender de la respuesta de las etapas que existen dentro del amplificador y de la ganancia. Más adelante vamos a ver que también el slew rate tiene una relación directa con la ganancia del amplificador, con la ganancia en lazo abierto del amplificador. Este es un ejemplo de un circuito de prueba para estimar de forma experimental el slew rate de un amplificador. Entonces, lo que hacemos es, a su terminal de entrada le conectamos una señal de entrada conocida, con frecuencia y amplitud conocida, y la salida se retroalimenta con un cable conectado a la terminal inversora. Aquí el amplificador se está comportando como un seguidor de voltaje o un buffer. Más adelante vamos a ver esta configuración y lo vamos a analizar. Ahorita nada más es para que veamos el ejemplo del slew rate. Entonces, la señal de entrada debe de ser idéntica a la señal de salida. Aquí se dice que el amplificador tiene ganancia 1, entonces su señal de salida debe de ser idéntica a la señal de entrada. Entonces, la que está representada aquí en color rojo sería la señal de entrada. Por ejemplo, si le ponemos una señal sinusoidal de entrada, el slew rate precisamente va a ser la pendiente o la razón de cambio, como lo vemos acá, la razón de cambio del voltaje de salida con respecto al tiempo. Entonces, si es muy rápido, pues la respuesta va a ser muy rápida y la salida puede seguir a la entrada. La salida sería senoidal también. Pero si no, aquí estoy exagerando precisamente para que vean que una señal que originalmente es senoidal, si el slew rate no es suficientemente rápido o el amplificador no responde de una forma rápida, pues la salida puede ser triangular. Entonces, precisamente esa es la forma de probar el slew rate en un amplificador de forma experimental. Ponemos una señal de entrada y vamos aumentando la frecuencia.
a partir de una determinada frecuencia, en donde nosotros observemos en el osciloscopio que la señal de salida ya es triangular, pues precisamente la pendiente de esa señal triangular, recuerden que la pendiente pues es la razón de cambio, la diferencia de la salida con respecto a la diferencia del tiempo. Entonces, ¿qué tanto cambia esta con respecto al tiempo? Precisamente ese parámetro lo estimaríamos de forma experimental cuando veamos que la salida ya es triangular y la pendiente es la que nos va a indicar su LDU rate. Entonces, esos son los parámetros básicos. Hay otros más, pero ahorita nada más nos vamos a fijar cuando veamos una hoja de datos, nada más nos vamos a fijar en esos parámetros. Son los que les pongo aquí en una tabla de ejemplo, ¿no? Ganancia en lazo abierto típica de un amplificador, voltaje de offset, corrientes de polarización, impedancia de entrada y el LDU rate. Por ejemplo, el amplificador operacional 741, que es el que les decía que es el típico, tiene una ganancia en lazo abierto de 200,000. También esta se puede abreviar como 200 volt sobre milivolt. Esta, recuerden que es ganancias, es voltaje sobre voltaje, o sea, no tiene unidades. Pero, por ejemplo, fíjense, si nos vamos a un amplificador OP177, esa ganancia ya no es de 200,000, sino ya es de 12 millones. ¿Sí? Entonces, aquí ya, este es un muy buen amplificador con respecto a ganancia en lazo abierto. ¿Sí? O, por ejemplo, si nos vamos a un AD8055, este amplificador tiene una ganancia en lazo abierto muy, muy pequeña de 3,500. Pues si lo comparamos con cualquiera de los que están arriba, son muy superiores en ese parámetro, ¿no? Entonces, este es un criterio para seleccionar el amplificador. Otro criterio es el voltaje de offset, como veíamos. Fíjense aquí, el 741 tiene 6 milivolts máximo de voltaje de offset. Y eso es de los peores. El LM101 también anda más o menos en ese valor. Pero ya si nos vamos, por ejemplo, a un OP184, a un OP177, los voltajes de offset ya son muy pequeños. Pero cuando veamos que el voltaje de offset es pequeño, normalmente la corriente de polarización va a ser grande. Entonces ahí, al momento de elegir un amplificador, vamos a ver que hay un compromiso entre corriente de polarización y voltajes de offset. Entonces ya depende de cuál de los dos parámetros es el que nos va a afectar menos, pues es la selección. Porque, por ejemplo, si se fijan aquí, un OP113 tiene una muy buena ganancia en lazo abierto, tiene un voltaje de offset bueno, pequeño, pero tiene una corriente de polarización grande, de 600 nanoamperes. Y si lo comparamos con un OP177, pues este se baja a 1.5 nanos. Claro que este es un muy buen amplificador. Su costo también va a ser muy grande, ¿no? Comparado con un operacional básico. Un operacional básico o de prestaciones más o menos buenas, lo vamos a encontrar desde 20, 30 pesos, incluso hasta de 10 pesos. Pero un buen amplificador, pues ya nos va a costar unos 300, 400 pesos, ¿no? O en dólares, pues se va a 20, 30 dólares, mientras que un económico, pues está por debajo de $1. Claro que el costo, pues también es directamente proporcional a sus características, ¿no? Por ejemplo, acá el comentario es que este amplificador, el OP177, pues es de ultra precisión. Por ejemplo, el 741 es un estándar, pues de propósito general. Pero, por ejemplo, hay de bajo ruido, hay de bajas derivas, hay de alto LDU rate. Normalmente los de muy alto LDU rate, que es la velocidad de respuesta que decíamos. Bueno, ahorita vamos al LDU rate. Antes de brincar al LDU rate,
la impedancia de entrada. Fíjense, el 741 trae 0.3 megaohms de impedancia de entrada. Es un valor bueno, elevado, pero si lo comparan con el 77, pues este ya se va hasta 26 megas. Incluso vamos a ver que hay otros que se brinca de megas a gigas o incluso hasta teras, que tienen muy buena impedancia de entrada. Esto no viene especificada por el fabricante, no todos los parámetros están especificados en la hoja de datos, ¿sí? Por último, el slew rate, decíamos que era la velocidad de respuesta. Por ejemplo, un 741 pues trae 0.5 volts por microsegundo, ¿sí? Quiere decir que va a cambiar, su tiempo de respuesta es que cambia cada 0.5 volts por cada microsegundo que pasa en el tiempo. Mientras que si nos vamos, por ejemplo, a un AD 8009, este es de un muy buen slew rate. Normalmente los de muy buen slew rate se utiliza para señales de video que requieren baja distorsión, ¿no? Señales de audio y video. Normalmente aquí nosotros en instrumentación biomédica o en instrumentación electrónica rara vez pasamos los 10 kilohertz en nuestras señales que estamos midiendo. Entonces, vamos a ver que casi cualquier amplificador operacional básico va a ser suficiente en cuanto a slew rate para no distorsionar nuestras señales. Pero bueno, si queremos trabajar con señales de audio, señales de video, necesitaríamos un amplificador ya con un muy alto slew rate, pero si se fijan, un muy alto slew rate implica que las corrientes de polarización y los voltajes de offset se vayan muy grandes. Entonces, estos son los 5 parámetros básicos que debemos de visualizar al momento de elegir un amplificador comercial. La elección de uno u otro pues va a depender de la aplicación. Va a haber situaciones en las que necesitemos muy baja corriente de polarización y sea el parámetro decisivo para elegirlo, ¿no? Va a haber aplicaciones en las que necesitemos alto slew rate, va a haber aplicaciones en las que necesitemos muy bajo offset. Entonces eso más o menos sería el por qué identificar esos parámetros, ¿no? Aquí la siguiente diapositiva, la 14, muestra la hoja de datos de un 741. Aquí está la fuente. Quieren ir a consultar en más detalle la hoja de datos. Aquí nada más se las pongo de forma, digamos, representativa para que veamos más o menos cómo vienen los parámetros, ¿no? Por ejemplo, ganancia de voltaje, enlazo abierto, 200,000. ¿Sí? Aquí es 200 volts por milivolt. Este milivolt lo pasamos hacia arriba y sería por 10 a la 3. Le agregamos 3 ceros al valor. Nos dan valor mínimo, valor típico y valor máximo. Normalmente siempre hay que tomar el valor típico o valor máximo cuando es el peor caso. Por ejemplo, el offset, corrientes de polarización o voltajes de offset. Por ejemplo, acá arriba, desequilibrio del voltaje de entrada sería el offset. Fíjense, es 2 el típico, pero es 6 el máximo en milivolts. Entonces aquí consideraríamos el peor caso, 6. Pero recuerden que el fabricante lo que hace es tomar una muestra aleatoria de integrados y luego saca la caracterización. Entonces es una muestra aleatoria. Entonces de un lote de 10,000 o de 100,000 integrados, pues a lo mejor a nosotros nos puede tocar el mínimo, el que tenga las características mínimas, o las típicas, o el máximo. Entonces, para saber que el peor caso que nos puede ocurrir es el valor máximo, pues casi siempre fijarnos en el valor máximo. Salvo que no traiga el máximo, pues en el valor típico. Pero nunca en el mínimo, porque el mínimo, pues, sería el mejor de los casos, ¿no? Idealmente que nos toque ese amplificador. Otro ejemplo es el LM358, que es normalmente el que utilizamos en el laboratorio para hacer nuestras prácticas. Es el LM358 y
y el TL084. Son los dos amplificadores que vamos a utilizar para los simuladores y son los que utilizamos normalmente en el curso cuando estamos en el laboratorio. Entonces, igual, aquí viene el LU rate, por ejemplo, 0.3 volts por microsegundo, voltaje de offset 7 milivolts máximo. Otra cosa, bueno, aquí habría que abrir la hoja de datos. Aquí es nada más la fachada que nos da la página de internet donde está la hoja de datos, pero habría que abrir la hoja de datos para visualizar en más detalle los otros parámetros. Aquí nada más nos da el LU rate, el offset y las fuentes de alimentación. Fíjense, ahorita no lo hemos mencionado, pero ya habíamos dicho que lo podemos polarizar con fuente unipolar o bipolar. Por ejemplo, el 358 es un amplificador que podemos alimentar con un voltaje positivo, una fuente de 5 volts, o un voltaje bipolar de más menos 5 a más menos 10 volts, es su rango en el que lo podemos trabajar, ¿sí? El otro es el TL0, si es 81 es que trae un solo amplificador, si es 82 es que trae dos en el mismo integrado, y si es 84 es que trae 4, es un amplificador cuádruple, es decir que en un mismo circuito integrado vienen 4 amplificadores internamente. En su descripción dice que es un amplificador operacional basado en JFET. Fíjense que el otro no recuerdo si viene especificado. No, nada más dice que es un estándar. Si es un estándar debe ser con transistores BJT normalmente. Cuando son ya más específicos, traen MOSFET o JFET o BFET, transistores de esas características, ¿no? Entonces, normalmente los que traen FETs o JFETs o MOSFET pues son de bajas corrientes de polarización. Por ejemplo, aquí no está la hoja de datos, pero algunas características vienen destacadas aquí. Bajas corrientes de polarización, 30 picoamperes. Corrientes de offset, 5 picoamperes. Consumo de corriente del circuito integrado, 14 miliamperes. Por eso elegimos este amplificador para nuestras prácticas, porque es un muy buen amplificador y es muy económico. El integrado anda como en 30, son 4 más a ver del orden de 12 megas, creo que 12 gigas, perdón, el valor de la impedancia de entrada y la impedancia de salida es como de 50 ohms. O sea que sus características son muy buenas para el costo. Eso es más o menos en cuanto a las características que veíamos del amplificador, ¿no? Dijimos que un amplificador operacional va a tener características reales y características ideales, ¿no? Entonces, aquí el modelo simplificado, como lo vamos a estar trabajando, va a ser el modelo práctico, cuando digamos, vamos a analizar los circuitos utilizando el modelo práctico, o el modelo real, pues es considerando el valor de la resistencia de entrada, de la resistencia de salida, la ganancia en lazo abierto y lo demás. Aquí le falta la imagen, el más BCC, ¿sí? Para que se vayan familiarizando con las literales con las que vamos a estar trabajando en los circuitos, ¿sí? Por ejemplo, la ganancia en lazo abierto nosotros la vamos a interpretar como AOC, la ganancia en modo común la vamos a interpretar como AMC, la resistencia de salida como R0, la resistencia de entrada como RI, las corrientes de entrada al amplificador van a ser IN y P, voltaje en la terminal inversora lo vamos a determinar como VN, voltaje en la terminal no inversora, la diferencia de voltaje en la terminal inversora y la no inversora va a ser VD, voltaje de salida V0 o VOUT, perdón, VO, y voltajes de alimentación positiva VCC y negativa VEE. Así es como lo vamos a estar trabajando en los circuitos para que nos vayamos
familiarizando con las literales, ¿sí? Esa es la idea también de esta presentación. Aparte de las características básicas, definir el modelo simplificado y definir los parámetros como lo vamos a estar trabajando. Entonces, debe de tener idealmente infinita, entonces la vamos a sustituir por un circuito abierto, corrientes de polarización cero. De hecho, lo que está en color rojo son las condiciones de idealidad. Corrientes cero, voltaje diferencial cero. Más adelante vamos a ver a qué se refiere esto de voltaje diferencial cero, que es lo que se conoce como cortocircuito virtual. La resistencia de salida idealmente cero, la vamos a sustituir por un cable cortocircuito. Entonces, ganancia en lazo abierto infinita, corrientes de polarización cero, resistencia de entrada infinita, resistencia de salida cero. Cuando tenga un amplificador esas características, lo vamos a llamar modelo ideal, ¿sí? Que en los circuitos, primero vamos a hacer un análisis considerando el modelo ideal y después vamos a considerar el modelo práctico para determinar cuál de estos parámetros es el que influye más en el comportamiento ideal con respecto al práctico. Entonces, primero vamos a considerar lo ideal para poder simplificar el análisis. Van a ver que cuando lo consideremos ideal, pues el análisis del circuito se va a simplificar mucho. Entonces está representado aquí con sus literales, ¿no? Elevado, ganancia en lazo abierto, resistencia de entrada, rechazo al modo común, ahorita vamos a ver lo que es eso. El slew rate, que dijimos que es la velocidad de respuesta, debe de ser elevado. Y debe de ser bajo la ganancia en modo común, la resistencia de salida, las corrientes de polarización y los voltajes de offset. Si cumple con estas características, pues es lo que vamos a tener como modelo práctico. Pero si la ganancia en lazo abierto tiende a infinito, la resistencia de entrada infinito, resistencia de salida cero, CMR infinito, corrientes de polarización cero y voltaje diferencial cero, pues entonces lo consideramos ideal. Y este sería su circuito equivalente. Después, cuando ya nos familiaricemos muy bien con estos parámetros, pues ya no vamos a estar dibujando los circuitos de esta forma, sino ya lo vamos a dibujar nada más como un triángulo. Ya sabemos que internamente tiene una resistencia de entrada, resistencia de salida y una fuente de voltaje controlada por voltaje por una ganancia en lazo abierto, ¿sí? Ya nada más lo vamos a ver como un triángulo con entradas, salidas y fuente de alimentación, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la respuesta de un amplificador en lazo abierto? ¿Qué pasa cuando nosotros agarramos un amplificador operacional y lo conectamos o lo polarizamos? Por ejemplo, le ponemos un voltaje de alimentación positiva, voltaje de alimentación negativa. Por ejemplo, vamos a alimentarlo a más menos 10 volts. Entonces, VCC vale 10 volts, VE menos 10. Y luego le aplicamos un pequeño voltaje de entrada. ¿Pero qué tan pequeño? Fíjense, aquí precisamente ahí es donde vamos a ver cómo es su comportamiento. Decimos que el voltaje de salida de un amplificador es el voltaje de entrada por la ganancia. En este caso, la ganancia en lazo abierto, pues es la que tiene el amplificador que nos da el fabricante, ¿no? Sin que le conectemos nada en el exterior, únicamente su polarización. Y el voltaje diferencial es la diferencia entre las dos terminales, lo que conectemos en la terminal positiva menos lo que se conecte en la terminal negativa. Este es el voltaje diferencial. Por eso se dice que amplifica la diferencia del voltaje que hay en sus terminales. Si VN lo conectamos a tierra,
pues este sería 0 y únicamente amplificaría lo que está conectado en BP, por ejemplo. O si BP lo ponemos a tierra, pues a la salida obtendríamos un voltaje que esté conectado en la terminal negativa, pero fíjense, ojo, sería un voltaje negativo, ¿sí? Entonces el voltaje de salida lo vamos a representar como la excursión que está acá. Lo que está en rojo sería el comportamiento del voltaje de salida. Conforme el voltaje diferencial aumente, ya sea que aumente BP o que aumente VN en signo, si aumenta en signo positivo, quiere decir que BP es mayor a BN, entonces estaríamos excursionando hacia la derecha y la salida iría incrementándose conforme el voltaje de entrada diferencial se incrementa y va a haber un punto en el que esa diferencia de voltaje multiplicado por la ganancia pues tienda a saturarse, quiere decir que se aproxime al voltaje de alimentación. Por ejemplo, si la diferencia de voltaje es de 1 volt, multiplicado por una ganancia de 100, por ejemplo, pues la salida son 100 volts, pero no lo estamos polarizando a 100 volts, entonces lo estamos polarizando a 10, entonces no puede haber más voltaje de salida que el voltaje de alimentación. Entonces, por eso se dice que aquí se está saturando. Entonces, va a haber un voltaje de entrada que haga que la salida se sature. Y lo único que vamos a ver nosotros es una línea en el voltaje máximo, que en este caso no es exactamente el voltaje de alimentación, sino es un valor inferior, tanto en saturación positiva como en saturación negativa. No va a llegar, por ejemplo, a los 10 volts, sino nos va a dar un valor entre 8 o 9. ¿De qué va a depender este pequeño rango de diferencia? Va a depender de la tecnología del amplificador. Hay amplificadores que nos indica el fabricante que aquí tiene una diferencia de más o menos 1 volt, o más o menos 2, o más o menos 3. Por ejemplo, el 741 trae una diferencia de más o menos 3 volts aquí. Entonces, quiere decir que si lo alimentamos, por ejemplo, a 15 volts, el voltaje máximo que nos puede entregar es 12 en saturación positiva. Si lo alimentamos a menos 15, por ejemplo, pues el voltaje máximo es menos 12, porque ese amplificador en particular trae un rango de más o menos 3 volts. ¿Sí? Entonces eso también se tiene que tomar en cuenta al momento de elegir el amplificador. ¿Cuál es el rango de diferencia de la salida con respecto a la alimentación? También es un parámetro que nos da el fabricante. De igual forma, si el voltaje diferencial tiende a valor negativo, esto quiere decir que lo que esté conectado en la terminal negativa en voltaje es mayor a lo que está conectado en la terminal positiva, la salida va a ir incrementando su valor hasta que llegue a saturarse. ¿Sí? Que recuerden que ese diferencial se está multiplicando por una ganancia muy grande. Valores típicos de 100,000, 200,000, 12 millones de ganancia en lazo abierto. Entonces, es una ganancia muy, muy grande. Entonces, eso va a hacer que el valor de entrada que podamos conectar antes de que se sature el amplificador, pues es un valor muy, muy pequeño. Ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva con un ejemplo numérico. Entonces, esta es la curva de respuesta que va a tener un amplificador en lazo abierto. Cuando decimos que está en lazo abierto, es que la salida no se conecta a ninguna de las terminales de entrada. Después vamos a ver que va a haber una pequeña retroalimentación para poder implementar los circuitos que vamos a implementar más adelante, ¿no? Los circuitos básicos, como sumador, restador, etc. Ahorita yo conecto dos entradas, polarizo el amplificador y observo qué hay en la salida. Conecto el osciloscopio para observar. Entonces, si hacemos un barrido en voltaje, si vamos incrementando
BP o VN, ya sea hacia la excursión positiva o hacia la excursión negativa, pues esto más o menos esto es lo que veríamos. Entonces, normalmente la ganancia en lazo abierto, como les decía, tiene un valor muy grande, así que el voltaje diferencial que se pueda tener tiene que ser muy pequeño para que no se sature el amplificador. Entonces, la pendiente, por la razón de cambio, pues va a ser la ganancia. Precisamente la ganancia en lazo abierto es la pendiente de esa curva de respuesta del amplificador. Por eso está representado aquí como la pendiente. Aquí está exagerada para que la puedan observar, pero esta debería de ser casi una línea vertical, porque como este es un valor muy grande, pues este valor es muy pequeñito para que el voltaje de salida se vaya a saturación. ¿Qué tan pequeño? Pues eso va a depender precisamente de la ganancia. Vamos a ver un ejemplo numérico. El amplificador 741 tiene una ganancia en lazo abierto de 200,000 o de 200 volt por milivolt, que es igual a 200,000, recuerden. Pasamos este mili, que es por 10 a la menos 3, lo pasamos arriba, sería por 10 a la 3. Entonces recuerden, la salida es, el voltaje de salida es la ganancia, voltaje de salida es la ganancia por el voltaje diferencial. Ahorita lo que estamos haciendo es despejando de aquí el voltaje diferencial. El voltaje de salida es ganancia por voltaje diferencial. Estamos despejando el voltaje diferencial para poder estimar cuándo va a llegar a sus valores máximos o a sus niveles de saturación el amplificador, ¿no? Por ejemplo, si lo alimentamos con más o menos 10 volt, entonces el voltaje de salida máximo que podemos tener pues son 10, considerando ideal, dividido entre la ganancia, que es 200,000, pues eso nos da un valor de 50 microvolts. Esto quiere decir que el voltaje diferencial aquí, recuerden que es diferencial, es la diferencia de las terminales de entrada. O sea, una pequeña diferencia o desbalance entre estas dos, incluso si las ponemos a cero, si hay una pequeña diferencia entre ellas, de solo 50 microvolts aquí, pues eso va a ocasionar que la salida se vaya a saturación. En un 741 basta con 50 microvolts, que ya es un valor bastante pequeño. Pero ¿qué pasa si nos vamos con un OP177? Recuerden de la diapositiva 13, donde teníamos por ahí la tabla de características. Nos dice que un OP177 tiene una ganancia en lazo abierto de 12 volts por microvolt. Entonces, si pasamos este micro, que es por 10 a la menos 6 hacia arriba, nos da por 10 a la 6 y serían 12 millones, o un 12 con 6 ceros. Entonces, fíjense, de 200,000 ya nos fuimos a un amplificador que tiene 12 millones de ganancia en lazo abierto. Igual lo polarizamos con 10 volts, pero ahora 0.83 microvolts, que es un valor casi nada, 0.8 microvolts de diferencia entre las dos terminales de entrada va a ocasionar que la salida se vaya a saturación. Entonces, por eso a veces nosotros conectamos el amplificador todavía sin conectarle nada a la entrada, con el puro ruido de voltaje, pues lo único que estamos viendo en la salida es una línea recta en menos 10 o en más 10, dependiendo si se carga hacia la entrada positiva o hacia la entrada negativa. Entonces, a veces decimos, está saturando el amplificador, no funciona, pero sí funciona. Lo que pasa es que recuerden que va a depender de la ganancia en lazo abierto, que esa diferencia de voltajes de entrada pues haga que se sature. Y luego ya la siguiente semana, cuando entremos a ver ya el software de simulación, vamos a hacer un par de ejercicios para simular esta parte y lo observemos ya en simulación, ¿no? Por ejemplo, aquí
Si nos vamos a un TL084, que también tiene 200,000 de ganancia en lazo abierto, si lo alimentamos a 10 volts, ¿cuál sería el rango de entrada para tener esa excursión de salida del voltaje en lazo abierto? Entonces, igual que acá, sería 10 volts entre 200,000, pues ya sabemos que es de 50 microvolts. Y si queremos que se vaya a saturación negativa, pues aquí sería menos 10, pues sería menos 50 microvolts. Entonces el rango de entrada para que el amplificador esté trabajando en su zona lineal, pues debe ser una diferencia entre 50 y menos 50 microvolts. Si es mayor a esto, pues únicamente vamos a ver saturación positiva o negativa. Y eso ya en el simulador, si corremos el simulador, este es un barrido en voltaje, empieza de menos 300 microvolts, más o menos por aquí está el menos 50, por acá está el 50, ¿no? Entonces más o menos entre menos 50 y 50 es como veríamos la excursión lineal. Si estamos más allá de menos 50 o más allá de 50 microvolt, pues lo único que veríamos sería saturación positiva o saturación negativa. Y fíjense que no está en 10, sino está por debajo de 10. Aquí más o menos, si está el cursor, está en 8 volts, no está en 10. Y aquí está en menos 8 volts. Entonces aquí hay una diferencia o un rango más o menos entre saturación y la alimentación de más o menos 2 volts. ¿Sí? No alcanza el 10, sino ya se satura en 8. ¿Sí? Ese es más o menos es un ejemplo de comportamiento en lazo abierto que observaríamos de forma experimental, ¿no? Si conectamos un osciloscopio y un pequeño generador, aunque pues un generador para generar esos pequeños cambios casi es conectarlo de forma directa. Entonces aquí la ganancia, decíamos que la ganancia en lazo abierto es la pendiente de esta curva de respuesta. Entonces, si ponemos los cursores aquí y aquí, más o menos que es donde cambia la pendiente, recuerden que la pendiente de una línea recta sería Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. En este caso, las Y serían los tiempos, que es el eje horizontal. Las X serían el eje vertical, que serían los amplitudes, los voltajes, ¿no? Entonces sería Y2 menos Y1, sería 8.1573 menos 8.043, tomando todas las literales, dividido entre la diferencia de los voltajes. Esto nos da 208 volts por milivolt, que sería más o menos el valor que nos da el fabricante. El fabricante de este amplificador, la ganancia en lazo abierto nos dice que es un valor de 200,000. Y ya por simulación nosotros estamos obteniendo un valor de 208. Claro que eso pues depende aquí del punto y del ajuste, pero más o menos estamos coincidiendo con lo que nos da el fabricante. Si aquí nos diera 500, 300, un valor muy diferente, pues ahí sí ya habríamos hecho el experimento mal, ¿no? Aquí más o menos podemos determinar que si estamos dentro del parámetro que nos da el fabricante, lo estamos estimando de una forma correcta. Esto es en cuanto a la respuesta en lazo abierto, que decíamos. Entonces, pues, ¿qué pasa cuando conectamos pues, las fuentes de señal al amplificador? Podemos conectar dos formas. Tenemos el amplificador y podemos conectar una fuente de señal, la terminal negativa a la terminal negativa del amplificador, la terminal positiva de la señal a la terminal positiva, y así estaríamos en modo diferencial. Entonces lo que mediríamos aquí pues sería BS. Si este tiene valor y este tiene 0, pues aquí idealmente sería BS se conecta en ambas terminales. Y el voltaje de salida pues es una versión amplificada del voltaje diferencial, recuerden. O si tenemos dos fuentes independientes, por ejemplo, fuente de señal 1, voltaje de señal 2,
pues la terminal negativa la podemos conectar a la terminal común, tierra, y la terminal positiva a cada una de las terminales del amplificador. Esta a la terminal positiva y esta a la terminal negativa. Entonces aquí lo que veríamos, el voltaje diferencial, pues va a ser la diferencia de estas dos fuentes, de BS1 menos BS2. Recuerden que lo que entra al amplificador es la diferencia de lo que entra por su terminal positiva menos lo que entra por su terminal negativa, que es lo que está representado acá. A la salida tendríamos la ganancia del amplificador multiplicado por la diferencia de esas dos fuentes de señal. Si estas dos señales son idénticas, pues aquí tendríamos un 0 e idealmente la salida tendría que ser 0. Entonces, un amplificador debería de ser capaz de rechazar los voltajes de entrada que sean idénticos. Si aquí hay 10 volts y aquí hay 10 volts, pues la recta sería 0. ¿Sí? Por eso se dice que cuando se conectan dos fuentes de señal idénticas, con fase, frecuencia y amplitud idénticas, idealmente el voltaje de salida de ese amplificador tendría que ser 0. A esa acción se le conoce como rechazo al modo común. O sea, quiere decir que un buen amplificador debe de rechazar las señales de entrada en modo común y dejar pasar solo las señales diferenciales o la pequeña diferencia que hay entre ellas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si este es 10.1 y este es 10, pues la diferencia sería nada más 0.1, se amplifica y eso es lo que veríamos a la salida. Pero si son exactamente iguales, entonces debe de haber rechazo, ¿sí? Y únicamente pasar la diferencia. Ese es el comportamiento ideal de un amplificador operacional. Entonces, a esa característica que vamos a ver más adelante en detalle, incluso hay casi una práctica y una unidad dedicada, una semana dedicada al CMRR, que es un punto muy importante. Ahorita nada más lo vemos a grosso modo. El voltaje de salida pues va a tener dos ganancias, una ganancia diferencial y una ganancia en modo común. Entonces va a tener un voltaje común y un voltaje diferencial. El voltaje diferencial pues, va a ser la diferencia, que es lo que vemos aquí, la diferencia entre las dos señales de entrada, y el voltaje común va a ser el promedio, lo que tenga el voltaje de señal 1 más el voltaje de señal 2 dividido entre 2. Entonces el voltaje común es el promedio, el voltaje diferencial es la diferencia. Entonces vamos a ver que la equivalencia de lo que realmente entra a cada una de las terminales del amplificador va a ser un voltaje en modo común sumado a un voltaje diferencial. Entonces, a la entrada va a haber voltaje en modo común y voltaje en modo diferencial. Como decíamos, la habilidad que el amplificador se denomina C, que es el que veíamos en las hojas de datos del fabricante, CM, que es un parámetro que nos dice de qué tamaño. Eso se mide normalmente en decibeles. Y vamos a ver que es una relación logarítmica de la ganancia diferencial entre la ganancia en modo común. Esto después lo vamos a analizar en detalle, incluso también hay una práctica para estimar de forma experimental el CMRR. Entonces, la condición ideal es que la ganancia en modo común sea 0. Si esta es 0, pues esto tiende a infinito. Entonces, si AC, que es la ganancia común, tiende a 0, pues en esta ecuación que decíamos que entra diferencial y entra común, pues esto se elimina y únicamente pasa el diferencial, que es lo que queremos, que es cuando se cumple la condición ideal. Entonces, esta característica de ganancia en modo común es un parámetro que también nos da el fabricante. Debe de ser muy pequeño comparado con la ganancia diferencial del amplificador.
para que se aproxime a lo ideal. Entonces, en la vida real o en un amplificador práctico, pues esa ganancia no es cero, pero sí es un valor pequeño que hace que este sea grande, que tienda a infinito, ¿sí? Y normalmente en la hoja de datos, pues nos lo van a especificar en decibeles, 100 decibeles, 80, 90, entonces entre más grande sea este parámetro, significa que el amplificador es bueno en cuanto al rechazo al modo común. Y más adelante vamos a ver que esta característica es muy importante para reducir el ruido que esté embebido en las señales. Imagínense que estas dos señales tienen ruido. Al sumarse ese ruido, si se resta, si ese ruido va igual en las dos, es común a las entradas, se resta, pues se está cancelando. Pero si no se cancela, pasa el ruido y se amplifica, y a la salida vamos a ver lo que decimos aquí. Va a haber ganancia común y ganancia diferencial. Mientras que si el amplificador es muy bueno, pues este parámetro va a ser muy pequeño con respecto a este, y este es el que predomina, el diferencial. Recuerden que lo que nos interesa es amplificar únicamente la diferencia y rechazar lo que sea común. Entonces, más o menos hasta aquí, a grosso modo, sería la introducción al amplificador. En resumen, dijimos que tenemos el modelo simplificado del amplificador, sus características de idealidad, que son resistencia de entrada infinita, corrientes de polarización cero, resistencia de salida cero, ganancia en lazo abierto infinita y factor de rechazo al modo común infinito. ¿Sí? El símbolo, como lo vamos a estar trabajando con sus literales, su ecuación de comportamiento en lazo abierto, decimos que es el voltaje diferencial, que es la diferencia del voltaje en sus terminales, multiplicado por una ganancia en lazo abierto. Entonces, con palabras, esta ecuación nos dice que el voltaje de salida es una versión amplificada de la diferencia del voltaje en las dos terminales de entrada. Y la respuesta en lazo abierto, decíamos que ese voltaje diferencial de entrada multiplicado por esa ganancia, pues va a ocasionar una respuesta de esta forma, que para poder trabajar en la zona lineal, pues ese voltaje o esa diferencia es muy pequeña. Entonces aquí hay dos idealidades o dos aseveraciones que vamos a ver después para poder analizar los circuitos. Una es que si ambas entradas van a tener el mismo voltaje cuando la salida está en la zona lineal. O sea, si nosotros nos vamos a esta gráfica, para poder trabajar aquí en esta zona lineal, que es más o menos este parámetro, pues el voltaje diferencial tiene que ser cero. Y si el voltaje diferencial es cero, si este es cero, pues quiere decir que Vp es igual a Vn. ¿Sí? Por eso se dice que más adelante vamos a ver que va a existir lo que se conoce como un cortocircuito virtual. Es como si estas dos terminales estuvieran unidas entre sí, pero físicamente no lo vamos a hacer porque ocasionamos un cortocircuito y se daña el integrado. Por eso se llama cortocircuito virtual. O sea, virtualmente vamos a considerar que las dos terminales son idénticas. Esto precisamente debido a que la ganancia en lazo abierto tiende a infinito. Si la ganancia en lazo abierto tiende a infinito, esta línea se convierte en una línea completamente vertical y eso ocasiona que pues, el voltaje diferencial sea cero, lo cual a su vez implica que los voltajes de entrada son idénticos. La otra es que ninguna corriente fluye hacia la entrada del amplificador porque la resistencia de entrada es infinita. Si la resistencia de entrada es infinita, entonces las corrientes de polarización son cero. Entonces, estas dos aseveraciones están implicadas aquí. Si la ganancia en lazo abierto es infinita, por lo tanto,
el voltaje en la terminal positiva es idéntico al voltaje en la terminal negativa. Por lo tanto, el voltaje diferencial es 0. Es lo que se conoce como cortocircuito virtual. Y la otra es que al tener una resistencia de entrada infinita, las corrientes de polarización son 0. Estas dos aseveraciones es nuestro punto de partida para analizar los circuitos. Entonces, digamos que esta diapositiva es el resumen más o menos de lo que vimos el día de hoy.